Hola amigos, hoy les compartiré la receta de un pastel de chocolate con cerezas. En mi país lo llaman cereza borracha porque normalmente las cerezas se remojan en alcohol. Pero mi versión se llama cereza sobria, ya que usaré cerezas en conserva sin alcohol para que también pueda comerla nuestro hijo. Preparamos el bizcocho. Separamos las claras de las yemas de 9 huevos. Batimos las claras con azúcar hasta obtener picos firmes y las dejamos a un lado. En otro recipiente batimos las yemas con los 90 gramos restantes de azúcar hasta que tengan una consistencia clara y cremosa. En un tazón colocamos 130 gramos de harina para repostería o harina común y añadimos media cucharadita de polvo para hornear. Luego agregamos 80 gramos de cacao y mezclamos bien. A las yemas batidas les incorporamos la mitad de las claras montadas y mezclamos con cuidado. A esta mezcla tamizamos la harina con el cacao. Mezclamos con mucho cuidado, de arriba hacia abajo y siempre en la misma dirección, hasta obtener una mezcla homogénea. Luego añadimos las claras restantes y seguimos mezclando hasta integrar todo. Colocamos la mezcla en un molde desmontable de 26 centímetros de diámetro, forrado con papel para hornear y engrasado. Alisamos ligeramente la masa desde el centro hacia los bordes. Horneamos el bizcocho en un horno precalentado a 170 o 180 grados Celsius durante 50 o 60 minutos. Verificamos que esté listo introduciendo un palillo de madera. Retiramos el papel y dejamos reposar el bizcocho durante 4 o 5 horas. Escurrimos las cerezas y reservamos el líquido. En el recipiente de la batidora ponemos 300 gramos de mantequilla suave, añadimos 400 gramos de leche condensada y la batimos a alta velocidad hasta que quede esponjosa. La crema de mantequilla con leche condensada está lista. Apartamos 2 cucharadas para decorar el pastel. Cortamos con cuidado la parte superior del bizcocho de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Retiramos la miga del interior del bizcocho y la añadimos a la crema, reservando un poco para el polvorear después. Al final, obtenemos un bizcocho en forma de cuenco con paredes de 1,5 a 2 centímetros de grosor. Humedecemos ligeramente el fondo y las paredes del cuenco con el líquido que queda al escurrir las cerezas. A la mezcla de crema y miga añadimos las cerezas escurridas y mezclamos todo muy bien. Colocamos el relleno dentro del bizcocho. Lo cubrimos con la tapa que cortamos y lo llevamos al refrigerador. Ahora vamos a preparar el glaseado de chocolate. En una cacerola colocamos 200 gramos de crema y añadimos 30 gramos de azúcar. Calentamos hasta que el azúcar se disuelva completamente. En un tazón previamente medimos 100 gramos de chocolate amargo. Vertemos la crema caliente con azúcar sobre el chocolate y mezclamos hasta que se derrita completamente. Quede suave y brillante. Añadimos 30 gramos de mantequilla y seguimos batiendo durante 4 o 5 minutos. Cubrimos el pastel con el glaseado de chocolate enfriado. Espolvoreamos ligeramente con las migas de bizcocho.
Decoramos la parte superior con pequeñas rosas de crema y cerezas. El pastel está listo, lo dejamos en el refrigerador por 3 horas y lo servimos en la mesa festiva. Buen provecho.